En México, uno de los platillos más populares conocidos a nivel mundial son los tacos. Y de estos hay una gran variedad. Aquellos que trabajan o salen a pasear o simplemente no quieren cocinar en casa, consumen este delicioso platillo en las famosas taquerías. Pero, ¿te has preguntado alguna vez la procedencia de esta carne que se ocupa para preparar este exquisito platillo? Pues en la mayoría de los casos se usa carne de calidad o carne que debe de ser usada normalmente para hacer estos tacos, ya sea de pollo, ya sea de res o de puerco. Pero ha habido casos bastante aterradores en los cuales se ha usado una carne de distinta procedencia, un tanto siniestra. Y a continuación te contaré 2 leyendas urbanas acerca de este tipo de taqueros siniestros. Así que adéntrate en el fondo del abismo y prepárate para el taquero de Ecatepec. El taquero de Ecatepec es una leyenda muy popular en la cual existen varias versiones. A continuación te voy a contar una de las tantas versiones que hay. Comienza en una de las colonias de Ecatepec del Estado de México. En la comida es un arte y la tradición es una parte importante de la vida diaria. En esta colonia había un taquero llamado Carlos, quien era conocido por sus deliciosos tacos de carnitas y una personalidad amable. Todo marchaba normal en su vida. A pesar de no tener muchos clientes, tenía la confianza de aquellos que compraban sus tacos. No fue cuando de repente sucedió la desaparición de una persona. Se trataba de un señor que era conocido y querido, y muchos notaron que Carlos empezó a actuar un poco extraño, pero no le tomaron tanta importancia. La noticia de este señor sonaba por todos lados y se escuchó por todo Ecatepec. Los policías seguían investigando acerca de la desaparición y nadie se imaginaría el terrible destino de esta persona. Lo curioso es que después de la desaparición de este señor, la taquería de Carlos empezó a ser más popular y más gente llegaba a él. Aquellos que ya consumían sus tacos decían que estos sabían más delicioso. La carne de los tacos tenía un sabor bastante peculiar, un tanto distinto, sin imaginar el aterrador origen de estos. Pasaban los días después de la desaparición, pero no fue después que se escuchó de una nueva desaparición. En este caso fue una chica. Las personas se percataron de que Carlos nuevamente empezó a actuar de manera extraña, pero nadie se imaginaba nada. No fue hasta que en un pequeño error del taquero se le escapó un pequeño pedazo de taco. La señora que estaba consumiendo ese taco quedó completamente impactada. No dijo nada al momento, simplemente cerró la boca y se fue. Se llevó el taco, lo guardó en su bolsa y decidió que lo llevaría a las autoridades para que investiguen la procedencia de este. Las personas seguían preguntándose que qué había pasado con estas 2 personas desaparecidas. La señora que encontró el dedo no dudó que este quizás le podría pertenecer a alguna de las 2 personas que desaparecieron. Mientras pasaba todo ese proceso, la gente comenzó a murmurar de por qué los tacos tenían un nuevo sabor y por qué él empezaba a actuar de forma extraña. Ya desde ahí la gente empezaba a sospechar un poco de él, sobre todo porque habían desaparecido 2 personas y desde que desaparecieron, los tacos empezaron a tomar un sabor distinto y se hicieron más populares, ya que de repente llegó mucha gente a probarlos. No fue hasta que la señora por fin llegó a las autoridades y entregó el taco con el dedo. Las autoridades llegaron para detenerlo, pues por el simple hecho de haber visto un dedo humano en el taco era más que suficiente para arrestarlo. Otro de los datos importantes es que al momento de investigar en su casa, encontraron los restos de las personas que habían desaparecido. Unas partes enterradas en su patio y otras partes en su refrigerador, listas para ser preparadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué él decidió hacer esto? Hay quienes comentan que él hizo un pacto
pues anteriormente, a pesar de que la gente le tenía cariño, no le iba bien económicamente. Y después de las desapariciones, la gente empezó a llegar. Se dice que el pacto fue directamente con el diablo para obtener la receta perfecta y aumentar sus ganancias, ya que él estaba en una situación económica bastante fuerte. Así que al momento de hacer el pacto, el demonio le ordenó que usara carne humana para preparar sus tacos, y a través de eso le daría un aumento en las ganancias y una mayor popularidad, cosa que así pasó. La gente llegó a comprar más, gente nueva, y le encantaban los tacos. Carlos fue detenido a cadena perpetua por los repugnantes actos. No se conformó con quitarle la vida a 2 personas, sino que preparó la comida y le dio de comer eso a sus comensales sin que ellos supieran. Aquellos que se enteraron y que comieron de esos tacos quedaron completamente asqueados e impactados, pues ellos no sabían que estaban probando ese tipo de carne. Carlos, por situaciones misteriosas, perdió la vida. Hay quienes dicen que el demonio le había dicho que si dejaba de preparar los platillos con la carne humana, él se llevaría su alma. Dicen que esta fue la causa de que él perdió la vida, ya que al no cumplir con el trato, el demonio se la arrebató. Pero esto tan solo es una versión de esta leyenda, una versión que me llegó a mi correo de contacto. Si tienes alguna historia que compartir, puedes hacerlo a través de este y con gusto la contaré. La taquera maldita de Indios Verdes. La historia de la taquera de Indios Verdes es una leyenda urbana que no es muy popular en México, pero se ha llegado a contar especialmente en la Ciudad de México. La historia gira en torno a una taquería ubicada en la avenida Indios Verdes, en la delegación Gustavo Amadero. Según la leyenda, la taquería era propiedad de una mujer la cual se desconoce su nombre, pero la llamaban la taquera, que tenía una reputación de ser muy amable y generosa con sus clientes. Sin embargo, se decía que la taquera tenía un secreto oscuro. Utilizaba carne humana en sus tacos. La leyenda cuenta que la taquera perdió la cabeza y decidió usar la carne humana para agregarla a su receta de sus tacos. Se decía que los clientes que comían en la taquería comenzaban a experimentar extraños síntomas, como dolores de cabeza, náuseas, visiones, y algunos incluso hasta desaparecían después de comer allí. La policía investigó a la taquera en varias ocasiones, pero nunca encontraron pruebas concretas de que la taquera estuviera utilizando carne humana en sus tacos. Sin embargo, la leyenda siguió creciendo y la taquería se convirtió en un lugar de peregrinación para los aficionados al terror y lo paranormal. En 1990, la taquería fue clausurada por las autoridades debido a problemas de salubridad, y la taquera desapareció misteriosamente. Sin embargo, la leyenda de la taquera de Indios Verdes sigue viva, y muchos creen que la taquera sigue operando en secreto, sirviendo sus tacos de carne humana a los incautos. Es importante destacar que esta historia es una leyenda urbana y no hay pruebas concretas de que sea cierta. Sin embargo, es una historia que ha sido pasada de generación en generación. Incluso actualmente se ha llegado a contar en la cultura mexicana.